recibiendo señales en los cielos, lunas de sangre y eclipses durante los Moedim de Dios o las fechas solemnes. ¿Qué quiere decir eso? Pascua, primeros frutos, el día de Pentecostés, el día Pascua y Resurrección. Acontecieron estos eclipses tan señalados en aquellos días. Bienvenidos a Enfoque. Una vez más, es para mí un placer estar con ustedes en este día, comenzando una semana de bendición y de victoria. Y hoy vamos a comenzar a hablar un tema candente, un tema importante, porque el Hijo de Dios necesita estar afirmado en su fe en este tiempo, empapado en la palabra de Dios. A nuestra congregación le hablamos constantemente acerca de estar en la palabra, de escudriñar la palabra de Dios, la Biblia, conocer lo que Dios dejó plasmado en esas páginas para poder discernir los engaños, para poder discernir el sensacionalismo. Hay mucha gente en las redes sociales porque afortunada o desafortunadamente, las redes sociales proveen una plataforma para cualquier persona. Y hay todo tipo de personas hablando, enseñando cosas que no tienen nada que ver con la palabra de Dios, con los designios de Dios, y están malinterpretando el contexto de la palabra, el contexto de lo que es la profecía bíblica. Así que para nosotros es de suma importancia que usted lea su Biblia y pase por el filtro, por así decir, de la palabra de Dios, todo lo que estamos oyendo, viendo, leyendo en las redes sociales, en las noticias, que hay mucha desinformación. Y creo que es muy importante que nosotros debemos entender que para que la gloria de Dios se manifieste en su totalidad sobre la tierra, deben acontecer cosas en un orden predeterminado, y a esto se le llama transiciones proféticas. Creo que llegamos a un punto muy importante en el año 2020, cuando comenzó la pandemia. Fue como, yo lo veo de esta manera, por así decir, como que doblamos una curva. Hubo un cambio de dirección muy tremendo en ese año y fue como un ensayo preliminar de cómo será la tribulación. El control, el no poder movernos en libertad, en un gobierno, vamos a decir, totalitario mundial, porque todo lo que vimos durante la pandemia aconteció paralelo, al igual para todas las naciones. Se experimentó el mismo dolor, la misma crisis. O sea, fue algo, en mi percepción, o como yo lo veo de parte del Espíritu Santo, fue una agenda que se llevó a cabo muy bien planificada y muy bien ejecutada a costa de muchas vidas, pero el gobierno del anticristo no le pone valor ninguno a la vida del ser humano, sino más bien quiere implementar sus deseos. Así que vimos, por ejemplo, que el 2020 marca un aceleramiento en lo que es, lo que hablamos anteriormente, una transición profética. Ahora, necesitamos saber que la palabra de Dios es bien clara en que en el último tiempo va a haber una explosión de la gloria de Dios en la tierra, va a haber una cantidad de manifestaciones sobrenaturales maravillosas, y todo está funcionando o moviéndose en esa transición profética paso a paso hasta que lleguemos a ese punto. Ahora, lo primero que debemos recordar es que Dios en su misericordia anuncia las cosas que están por venir
para prepararnos y que no seamos sorprendidos. ¿Qué dijo el apóstol Pablo? Que nosotros los que somos del día, los que vivimos a la luz de la palabra y a la luz del Espíritu Santo, pues no nos debe sorprender la noche, no nos debe sorprender las obras de las tinieblas y las cosas que están aconteciendo. Entonces, Dios desde el principio comienza a anunciar lo que está por venir para que nosotros sepamos exactamente lo que va a acontecer y no funcionemos en temor o en caos. Dios desea que su pueblo esté en paz. Dios desea que su pueblo sepa el terreno que está pisando. Dios desea que nosotros en este tiempo funcionemos con entendimiento, con discernimiento y con sabiduría. Por favor, diga amén. Así es que Él avisa a través de sus profetas. ¿Por qué? Porque todos sabemos ese dicho que dice, guerra avisada no mata soldado. Y si nosotros nos preparamos para este último tiempo y los acontecimientos o las transiciones proféticas que están por venir, pues ya no nos va a tomar por sorpresa. Por ejemplo, quiero decirles que el 2020 fue un despertar para muchos de nosotros y creo que debemos usar el púlpito y las plataformas que Dios nos ha entregado para usarlas para hacer bien, para enseñar al pueblo de Dios. Y el 2020 a mí personalmente me enseñó a estar preparado para cualquier cosa. Hace unos episodios atrás traje a un joven, a mi hijo Jason, donde hablamos extensamente de tener nuestra vida preparada, espiritual, físicamente, pero también tener nuestro hogar, nuestra casa preparada. Si usted no ha visto esos episodios, por favor, entre en esta plataforma y busque el episodio donde estamos hablando de tener la casa preparada. Lo hicimos en español, lo hicimos también en inglés para aquellos que no entienden o manejan mucho el español, porque queremos alcanzar la vida de las personas que Dios ha puesto en nuestro entorno positivamente y que estemos preparados para cualquier cosa. Eso implica tener comida seca en la casa, tener medicinas de primeros auxilios, etcétera, etcétera, porque en cualquier momento, como lo vivimos en el 2020, puede suceder cualquier cosa. Y cualquier cosa implica que usted y yo necesitamos estar preparados. La Biblia enseña que el sol, la luna y las estrellas nos fueron dadas con el propósito de ser por señales y temporadas. Y si vamos al capítulo 1 del libro de Génesis, ahora escucha, desde el primer libro en la Biblia, desde Génesis, Dios está hablando y preparándonos para todas estas cosas. Génesis 1:14 dice, luego dijo Dios, haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche y sirvan de señales para las estaciones, para días y para años. Y hemos aprendido que el sol y la luna son un marcador para señalar los moedim o los tiempos señalados de Dios, también conocidos como las fiestas solemnes. Ahora, el oscurecimiento del sol y la luna, lo que nosotros conocemos como eclipses, están ligados a eventos proféticos. ¿Qué quiere decir eso? Que Dios nos está avisando. Patrones en los cielos hablan y nos alertan de las cosas que están por venir. Entonces vemos también, por ejemplo, en el último libro de la Biblia, en Apocalipsis 6:12 dice, miré cuando abrió el sexto sello y aquí hubo un gran terremoto y el sol se puso negro como tela de silicio y la luna se volvió toda como sangre. ¿Cuántas veces en nuestro ciclo de vida hemos visto esto? Repetidas veces. ¿Y qué ha pasado? ¿Sabes lo que pasa?
que pensamos que el día del eclipse solar o lunar, ese día va a haber un acontecimiento terrible, se va a abrir la tierra, va a haber un terremoto. No es así. Viene la señal y un tiempo después se manifiesta algo y muchas veces perdemos el hilo de lo que anunció el Señor a través de sus lumbreras hace, vamos a decir, 1 año o 2 años atrás, y cuando viene el acontecimiento, pues no podemos conectar esos eventos. Pero Dios nos está hablando para prepararnos. El Talmud, por ejemplo, enseña lo siguiente: cuando hay un eclipse lunar, hay un mal presagio para Israel. Cuando hay una luna de sangre, espada viene al mundo. Y cuando hay un eclipse solar, hay un mal presagio para el mundo en general. Y vemos, por ejemplo, en Joel 2:31 que dice: el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Ahora quiero recordarles algo, y esto fue, recuerdo estos años donde en mi corazón personalmente había una gran alerta. ¿Por qué? Porque he estudiado, he entendido el lenguaje del cielo, el lenguaje de Dios para la tierra, para el ser humano. Y desde el año 2014 hemos estado recibiendo señales en los cielos, lunas de sangre y eclipses durante los Moedim de Dios o las fechas solemnes. ¿Qué quiere decir eso? Pascua, primeros frutos, el día de Pentecostés, el día Pascua y Resurrección. Acontecieron estos eclipses tan señalados en aquellos días, y también recuerdo que en los años 2014 y 2015 no solo fueron en los días solemnes o los Moedim del verano, sino también de el tiempo del otoño. En las fiestas del otoño, que fue Rosh Hashanah o el Año Nuevo, y después vino Tabernáculos, y el día de Yom Kippur, también hubieron señales en los cielos muy, pero muy específicas. 2014 y nuevamente en el año 2015 esto ocurre. Para mí, que siempre tengo mi oído y mi vista pegada a el calendario de Dios y los sucesos de la tierra, fue alarmante que 2 años consecutivos acontecieran estos eventos. Ahora, ¿qué pasa? Que vimos estos eclipses y estas señales, y ellas han sido fieles a su propósito. Han ocurrido muchas cosas devastadoras desde ese entonces. Y lo importante es entender que el día en que ocurre la señal no es necesariamente el día del suceso profético, sino que esto viene después. Y lo importante es poder hacer una conexión. Dios me dijo que me preparara. Dios me dijo que estuviera alerta, en oración, en intercesión. Esto es crítico para el Hijo de Dios. Ay, pero yo no soy parte del grupo de intercesión. Escúchame, ¿eres un hijo de Dios? ¿Está escrito tu nombre en el libro de la vida? Entonces Dios te llama a orar. Dios te llama a interceder. Dios te llama a estar mirando los tiempos y las sazones. Los discípulos le dijeron a Jesús mientras él estaba en la tierra: ¿cuáles son las señales de los últimos tiempos? Explícanos qué está pasando. Y Jesús les dijo: no les incumbe a ustedes saber los tiempos y las sazones. ¿Por qué Jesús dice algo tan extraño? Les voy a explicar. En aquel tiempo, Jesús sabía que no era el tiempo del fin. Era el tiempo de la expansión del evangelio, era el tiempo de la evangelización, era el tiempo en que la palabra de Dios debía correr a las naciones. Y Jesús le dice: no te preocupes de los tiempos, de las señales, porque no son para esta generación. Sin embargo, cuando
Juan está en Patmos. Dios le dice, abre la escritura, abre, comparte lo que has visto y lo que se te ha dicho, para que sepan esas generaciones que siguen detrás de ti que ha llegado el tiempo del fin. Y desde entonces hemos estado de una transición profética en otra, paso a paso. Y hasta este punto quiero decir pasos agigantados. ¿Por qué? Porque las contracciones de la mujer que está encinta ahora son mucho más potentes, más fuertes, más profundas y más seguidas. Esto lo vemos en Mateo 24 cuando Jesús está hablando de los últimos tiempos. ¿Y qué pasó? Que transicionamos en el 2020 de la primera fase del alumbramiento a la segunda fase, donde las contracciones son mucho más seguidas y también más dolorosas, más intensas. Hemos visto el dolor de la humanidad, hemos visto el dolor del pueblo de Israel, hemos visto cómo el espíritu anticristo de Amán, por ejemplo, se ha levantado con el antisemitismo, se ha levantado en contra de Israel de una manera tan brutal que no veo en sus actos al ser humano. Veo un aceleramiento, un escalamiento en la violencia contra el ser humano. Olvidemos la religión, la creencia, por un momento y pensemos en la santidad de ser un ser humano. Eso se perdió en octubre 7 en Israel. Ha sido devastador, ha sido un tiempo de intensidad, se ha intensificado la maldad, se ha intensificado la violencia y todas estas son cosas que el Señor ha venido mostrando a través de esas señales. En abril 8 del año 2024 tomó lugar un eclipse en los Estados Unidos donde su trayectoria atravesó la mitad del país haciendo como una X. En el calendario hebreo es la letra Tav, ¿ok? Pasó por varias ciudades llamadas Nínive. Y la iglesia del Señor Jesús tomó esto como una señal inminente. Y comenzamos a orar para que América entrara en arrepentimiento, porque nos hemos alejado. Y junto con América puedo hablar del mundo entero. Nos hemos alejado del corazón del Padre, nos hemos alejado, nos hemos vuelto demasiado independientes, demasiado interesantes con la tecnología. Ya no dependemos de Dios, sino que podemos lograrlo todo a través de un teléfono, a través de una computadora. Y oramos intensamente durante ese periodo de tiempo para que América y las naciones de la tierra se arrepintieran. Fue el eclipse total más largo en tierra firme en más de una década. Ese día se celebraba la fiesta de Pascua en el calendario de Dios. Es importante que usted busque una iglesia donde se celebre, donde se observe el calendario de Dios. Porque si tú te guías por el calendario gregoriano, estás ciego a las cosas espirituales, estás ciego a los designios del Padre para la humanidad. Así es que es importante que nosotros entendamos y aprendamos el calendario de Dios. Y tal vez me estás escuchando de algún lugar y digas, no sé ni dónde empezar. Comunícate con nuestro ministerio. Comunícate con nosotros a través de las plataformas de enfoque y haremos llegar esta información para ti. Es crítica, es de vida o muerte en realidad en este tiempo. ¿Por qué? Porque necesitamos estar preparados para el próximo evento a cumplirse, proféticamente hablando, y esto es el rapto de la iglesia. Pero retomando el eclipse
total de abril 8 del 2024, ese día en el calendario de Dios se celebraba Pascua. Este es el lenguaje bíblico o el lenguaje de Dios para anunciar, para advertir. Es un presagio. Qué interesante. La tierra tiene un valor intrínseco y esta refleja el carácter y la belleza del Creador. La tierra es un regalo de Dios para que la cuidemos, la exploremos y la disfrutemos. Y existe una relación directa, y quiero que me escuches. Existe una relación directa entre la manera en que los seres humanos hacen el bien, obedeciendo los mandamientos de Dios y el comportamiento de la tierra. La tierra exhibe su comportamiento basado en el comportamiento del hombre. ¿Puedes entender eso? ¿Puedes ver esto? Esta relación. Estamos ligados directamente con la naturaleza. Nosotros somos seres que afectamos nuestro entorno. Nosotros afectamos no solo la vida de las personas que nos rodean, de nuestra familia, de nuestros hijos, sino que también afectamos la naturaleza. Es una relación directa entre el ser humano obedeciendo los mandamientos y las leyes de Dios y el comportamiento de la tierra. Y creo que nosotros no hemos tomado responsabilidad en esta área. Mucha gente me dice, la tierra está loca, la naturaleza se está comportando de una manera terrible, pero no entendemos que la naturaleza es un reflejo de cómo nosotros nos estamos comportando. Y es hora de tomar responsabilidad y de entender cuánto afectamos nuestro entorno con nuestro comportamiento. Veamos lo que dice la palabra en la escritura de Génesis capítulo 2. De nuevo, estamos comenzando en el libro de Génesis y ya Dios está enseñando y hablando. Génesis 2 del 4 al 6 dice así: estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados. El día que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos y toda planta del campo antes que fuese en la tierra y toda hierba del campo antes que naciese, porque Jehová Dios aún no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para que labrase la tierra, sino que subía de la tierra un vapor, el cual regaba toda la faz de la tierra. ¿Y qué vemos aquí? Que cuando la tierra fue creada, había armonía entre el hombre, Dios y la naturaleza. Y ésta daba fruto en abundancia para el hombre. Las condiciones atmosféricas eran perfectas. Es importante recordar que hay un lado espiritual en absolutamente todo. Se nos olvida que somos seres humanos que funcionamos en la tierra, pero que también tenemos autoridad para funcionar en el ámbito del espíritu. Entonces, qué importante es recordar que hay un lado espiritual en absolutamente todo. ¿Por qué? Porque la verdad es paralela. El mundo físico y el mundo espiritual van mano a mano. Hay un paralelismo que nosotros no podemos ignorar. Esto es importante. Tenemos lo natural y también lo espiritual. Y muchas veces los eventos naturales, escúchame, tienen una connotación espiritual o hay una conexión entre ellos. Por ejemplo, vemos que Adán peca y cae, y lo primero que ocurre, la primera manifestación de este cambio en el ámbito no solo físico, sino espiritual, Adán afecta la naturaleza. Esto es lo primero que ocurre.
la naturaleza reaccionó inmediatamente. La atmósfera es inmediatamente afectada y por lo tanto reacciona al comportamiento de Adán y Eva. Génesis 3, 17 al 19. Dice, y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. O sea, que Dios le habla a Adán, pero nos está hablando a nosotros también. Y le dice, por tu causa, por lo que tú hiciste, has venido a trastornar la naturaleza y la atmósfera. Entonces, esto nos lleva a pensar en los volcanes que se han activado en Hawái, en tantos lugares, los fuegos en California, los temblores de tierra, se están abriendo huecos en medio de la tierra, se están secando los ríos, hay ríos que se están convirtiendo en sangre. O sea, hay una cantidad de manifestaciones atmosféricas, físicas, pero esto nos está hablando. No podemos ser ignorantes, necesitamos conocer la profundidad de la palabra de Dios. Esto nos habla a nosotros de que están pasando cosas en el ámbito del espíritu que vienen a trastornar la tierra por causa del pecado, por causa de la desobediencia, por causa del alejamiento del corazón del ser humano hacia Dios. No comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. O sea, la tierra se volvió estéril. Salieron los espinos, salieron árboles que se secaron, salieron las bacterias, los gérmenes, todo esto, los animales que vienen a dañar la tierra, al ser humano. Se volvieron carnívoros en ese punto los animales. La naturaleza se vuelve violenta. Y muchas veces se nos escapa el porqué de estos acontecimientos. Dios le dice a Adán, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, hasta que te mueras. Porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Los cielos y la tierra esperan el tiempo de la segunda renovación. ¿Qué estamos viendo en este tiempo? La naturaleza está gimiendo. La naturaleza está adolorida. La naturaleza está clamando a Dios. ¿Por qué? Porque cuando Dios maldice la tierra debido a la caída, también después, cuando Jesús hace o establece el nuevo pacto en su sangre, la corona de espinas fue parte de la crucifixión. ¿Por qué? Porque Dios está diciendo, redimiré a través de ese nuevo pacto en tu sangre la naturaleza también. Ya no habrá cardos y espinos. Ya no habrá una naturaleza violenta en los animales de mata y come. ¿Qué dice la palabra de Dios? Que cuando regresemos a esos cielos nuevos y tierra nueva, el león y el aspid estarán uno al lado del otro y los bebés podrán jugar con la serpiente y tirarse a descansar sobre el vientre de un león. ¿Por qué? Porque la naturaleza será redimida también, será cambiada, volverá a su diseño original donde nadie ni nada causará ningún tipo de mal. Entonces, cielo y tierra están esperando la renovación. La primera renovación ocurrió entre Génesis 1:1 y 1:2, donde vemos al Espíritu Santo renovando o poniendo en orden la tierra y todo lo creado. Otro ejemplo fue cuando en Israel había mucho pecado. ¿Qué pasaba?
no llovía sobre la tierra. Durante el tiempo del profeta Elías, no llovió sobre Israel por 42 meses. Ahora, 42 meses es un evento profético que habla de algo que vemos casi al final del libro de Apocalipsis. Por 42 meses es la primera etapa de la tribulación y después 42 meses en la gran tribulación o el peor tiempo que jamás se haya mostrado en la faz de la tierra. Entonces, estos 42 meses son un evento profético que habla de algo que volverá a suceder en el tiempo del fin. Y durante ese tiempo en que Elías caminó en la tierra, 42 meses o 3 años y medio de sequía. No había agua, los animales perecían, las personas morían deshidratados, no habían cosechas, o sea, era caótico cuando no llovía sobre Israel. 7 años de sequía en el tiempo de Eliseo se duplicó. Vino una intensificación, como les dije al principio, de eventos transicionales proféticos. Hubo un escalamiento. 7 años de sequías en el tiempo de Eliseo, donde hubo plagas, hambre y caos. ¿Les recuerda eso algo? Porque a mí sí. Plagas, hambre, caos. ¿Qué vimos durante la pandemia? Muchos lugares experimentaron hambruna, sequías. No había medicinas, no había tiendas para poner oxígeno sobre las personas. O sea, fue un caos total. Durante nuestro tiempo, además de una ola excesiva de pecado y de maldad, ahora hay automóviles, aviones, barcos, una gran cantidad de emisión de carbono y vemos que hay muchas, pero muchas maneras de pecar. Esto es un abuso de la naturaleza. El hombre ha explotado la naturaleza, ha destruido los pulmones que Dios puso, por así decir, en la naturaleza. ¿Qué estoy hablando? Los árboles. Ha habido una masiva deforestación en la tierra, lo cual ha hecho que haya un cambio atmosférico brutal. En muchos lugares, para no decir específicamente en los Estados Unidos, se ha levantado un grupo de personas que quieren hacer cambios en la naturaleza, cambios en las nubes. Se ha presentado en el estado de la Florida últimamente, por ejemplo, una neblina extrañísima y se ha descubierto que dentro de esa neblina han habido agentes que causan enfermedades pulmonares. Dios mío, vamos a decir que hay facciones del gobierno que quiere acabar con el ser humano, que quiere matar personas. Me atrevo a decir que sí. Es que es palpable. Quiero dejar el episodio aquí y quiero hablarle a la audiencia de Enfoque. Quiero pedirte que compartas esta información, pero por sobre todas las cosas, que ores para que Dios levante voceros ungidos, llenos del Espíritu Santo y que conozcan verdaderamente la palabra de Dios y no que estén hablando por hablar o por buscar seguidores en las redes sociales o para hacer dinero, sino gente que tenga un corazón genuino, que verdaderamente quiera que las personas se preparen y por sobre toda cosa que estemos hablando, la preparación nuestra es entregarle nuestro corazón a Jesús y obedecerlo. Eso es lo máximo. Este es Enfoque con Marcia Castillo. Te veo de rodillas orando. Dios te bendiga.